Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús y su gracia esté con cada uno de ustedes. Estamos saludándoles en este día para poder compartirles algo muy importante de parte de la palabra del Señor Jesús. Hay hermanas y hermanos que nos preguntan, ¿debo salir de una iglesia que apostató, de un pastor que está enseñando herejías, o me quedo? Bueno, hermanos, a la luz de la palabra vamos a compartir este mensaje que el Señor ha permitido, orando, que podamos compartir con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que a lo largo de los años hemos conocido iglesias que son de Dios, iglesias que han bendecido mucho nuestras vidas, y yo sé que ustedes también. Gloria a Dios por eso. Y sabemos, hermanos, que hay algo muy importante, que siempre debemos seguir la voz de Dios, y que es la palabra del Señor. Amén. Vamos a compartir acerca de este tema. ¿Debo quedarme en una iglesia que apostató? ¿Debo irme de una iglesia que apostató? ¿Debo quedarme? ¿Debo irme? ¿Qué es lo que debo hacer? A la luz de la palabra vamos a compartir. Gloria a Dios. En 2 de Corintios, hermanos, 6, 14, 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de este tema? Es muy importante que en estos días finales nosotros estemos atentos a la voz de Dios, escuchando lo que el Señor nos dice, porque aquel, dice la palabra del Señor, aquel que anda en la luz no tropieza. Dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, 6, 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Gloria a Dios. Y dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la palabra, hermano, principal, la médula de este mensaje que quiero compartirles. El Señor nos está haciendo una advertencia, nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Esto no solamente es para el matrimonio, el yugo desigual, ¿verdad? También es en el cristianismo, nuestra vida espiritual. ¿Qué compañerismo hay entre el cristiano tibio, mundano, carnal, con el espiritual? El Señor nos está hablando claro. ¿Qué compañerismo hay entre los dos? ¿Y qué tiene que ver Cristo con Belial? Sabemos que Belial representa a Satanás, al diablo, a Baal, y el Señor está siendo claro con nosotros. Gloria a Dios. Dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros, hermanos, somos templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Señor. Y sabemos que muchos templos ahora se han hecho de ídolos. Tal vez ya no adoran yesos, ya no adoran imágenes de material del que puedan usar. Ahora el Dios es de hueso y de carne. Dice: ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? El Señor nos dice: ¿cómo podemos quedarnos a adorar a un hombre en una iglesia? Dice el Señor: porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Eso es lo que el Señor nos dice, que nos debemos apartar y no tocar lo inmundo. Dice: y cuando hagamos eso, recién el Señor nos va a recibir. Es la condición, hermanos, que debemos alejarnos, apartarnos de las cosas que están contra la palabra de Dios. Y recién ahí, cuando nos alejemos, cuando no toquemos lo inmundo, cuando nos apartemos, recién el Señor nos va a recibir. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo digo yo, no lo dice alguien importante, lo dice el que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. No lo dice un pastor, alguien reconocido, no, lo dice alguien que es sobre todo nombre, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que fundó los cielos y la tierra, el que te creó a ti y me creó a mí. Él lo dice. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a compartir otro texto. Recuerde que es una orden, no es algo que dice Señor si quieres, si puedes, sales, si no te quedas. No dice salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Es una orden explícita del Señor. Amén. Eso téngalo presente, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver otro texto en Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad, hermanos. Velad viene de qué? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Velad dice permanecer despiertos durante el tiempo que se dedica o se destina a dormir. Otra traducción dice custodiar, cuidar con esmero. Eso es lo que el Señor quiere, que velemos, que custodiemos. Gloria a Dios. Cuidar con esmero. Velad debidamente, dice el Señor, debidamente. ¿Qué significa debidamente? Justamente, cumplidamente. Debemos velar. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque algunos no conocen a Dios. Esto lo dice el Señor, para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, lamentablemente no todos los que están ahora en el púlpito son verdaderos cristianos. Lamentablemente la iglesia ha sido infiltrada y nosotros no nos podemos quedar escuchando a un lobo para que nos pueda contaminar, ensuciar nuestra vida espiritual. Tenemos que estar atentos, velar debidamente, dice el Señor, porque algunos no conocen al Señor, para vergüenza vuestra lo digo. Esto lo está hablando el Señor Todopoderoso. Amén. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire, dice, puesta donde no debe estar. Sabemos que también esta es una profecía que vino para Israel, pero también, hermanos, la palabra no es de interpretación privada. Y el Señor también está hablando claro acá, porque sabemos que nuestros altares han sido hollados. Mucha gente sin temor de Dios está subiendo gente en pecado, gente en fornicación, en adulterio, gente que no le ha amanecido la luz de Cristo. Están hollando, está en el lugar santo la abominación desoladora. Vamos a ver qué nos dice el diccionario. Abominación significa que merece ser condenado y aborrecido. Amén. Y dice desolador, que provoca dolor y angustia. Destruido sin restos de vida. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Algo abominable, algo que merece ser condenado y aborrecido, está en nuestros altares, en nuestras iglesias. Y dice, cuando veáis la abominación desoladora, es algo desolador, hermano, provoca dolor, angustia, porque es algo sombrío, es como una destrucción, dice acá, sin resto de vida. Eso es lo que estamos viendo. Mucha gente ha perdido el temor de Dios, y será justo que nosotros, que amamos a Dios, nos quedemos ahí. ¿Será la voluntad del Señor eso? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, gloria a Dios, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Esa es la palabra, hermanos. El pastor de los pastores es Jesús. Y una oveja conoce la voz de su pastor, conoce si este es un pastor de Dios o no es un pastor de Dios, sabe cuando está trayendo pasto fresco, alimento espiritual que alimente el alma, o está trayendo herejías o comida contaminada, comida chatarra que hiere y destruye al ser humano, al cristiano. Entonces, el Señor está siendo claro: por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Amén. Por precio hemos sido comprados. ¿Cuál es ese precio? Precio de sangre, hermano, precio de dolor, precio de sufrimiento. Al Señor le ha costado la salvación. Nosotros no podemos menospreciarla así por así, de que tiene de malo, que no, están como los católicos, ¿no? Donde nací, ahí voy a morir. No es así, no es así, hermanos. La verdadera oveja sigue la voz de su pastor, sigue al Señor. Donde está el Señor, donde está su presencia, ahí está la oveja, buscando pasto fresco para alimentar su alma. Amén. Salmos 26:5, gloria a Dios. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Aborrecí, hermanos. Un cristiano que ha nacido de nuevo aborrece cuando te estén enseñando cosas que no son.
aborrece cuando hacen cosas que no deben hacer. Si es para vivir como el mundo vive, ¿qué hacemos en la iglesia? Uno tiene que ser más cuidadoso aún en la iglesia, porque, hermanos, aquel cristiano que se descuida tiene 7 demonios peores vienen a su vida. Por eso es que uno tiene que estar más cuidadoso, con más diligencia, para que pueda cuidar sus pasos y no caer, para que no se pueda perder aún dentro de la iglesia. Por eso dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Con gente impía no hay que sentarse. Con gente que está mal delante de Dios hay que apartarse, hay que alejarse de esas personas, porque son impíos, hermanos, que no han amanecido, no han nacido de nuevo. Hoy están aprobando muchas cosas y nosotros no nos podemos quedar ahí de brazos cruzados, que nos estén llenando la mente, el corazón de cosas sucias que no le agradan al Señor. Amén. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Escuche bien, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Si usted, si yo nos apartamos del camino de la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Proverbio nos dice que la sabiduría es Dios. Él es la sabiduría, Él es la ciencia, Él es el conocimiento. Si uno se aparta del camino de la sabiduría, va a parar en la compañía de los muertos. Y esos son lo que hay muchos ahora. Hay muchos muertos. Nosotros no nos podemos quedar ahí estancados también, que nos maten espiritualmente, comiendo veneno. Si usted en este cuerpo natural descuida su alimentación, descuida lo que está comiendo, ¿qué sucede luego? Viene la anemia, viene la enfermedad, y luego poco a poco uno se va muriendo. Y uno como cristiano no estamos nosotros para ser como una marioneta, estamos para reaccionar, para ser verdaderos cristianos. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Vamos también a Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Usted y yo, hermanos, debemos ser compañeros de todos, no dice de alguno, de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Yo debo estar donde le temen a Dios. Yo debo estar donde guardan los mandamientos de Dios. Yo no debo estar donde están pisando las leyes de Dios, donde se están burlando de las cosas sagradas de Dios. Yo tengo que alejarme de ellos. Amén. Dios está siendo claro, hermanos. Aquí no está mi opinión. Aquí no está la opinión del presidente, la opinión del presidente de alguna institución, de alguien importante. No, aquí está la palabra de Dios viva y eficaz, del Rey de Reyes, de aquel que creó el cielo y de la tierra. Amén. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No impongas la mano con ligereza a ninguno. Lamentablemente hoy nos dejamos, y me incluyo, porque anteriormente no tenía mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de quién te impone las manos. Hay mucha gente en pecado, mucha gente en adulterio, en masturbación, viendo pornografía. Esos demonios, hermanos, se transmiten. Si tú estás bajo espiritual, no oras, no ayunas, no estás a la expectativa, entonces vienen esos demonios y se meten también a ti. Hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Y por eso no se debe imponer también la mano a la ligera a cualquiera, porque tú no sabes también esa persona cómo está. No sabes la condición de su vida espiritual y qué demonios también te puede transferir, porque si uno se descuida también se vuelve a pasar. Y uno tiene que tener cuidado, tiene que estar bien espiritualmente para poder imponer manos y siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice, ni participes en pecados ajenos. No participe en pecado ajeno, hermano. Si usted está viendo que la persona está en fornicación y está tocando, usted no dice nada, usted está participando de esos pecados. Si usted sabe que el pastor ha caído en adulterio, usted no dice nada, me hago el loco, me hago el ciego, el sordo, el mudo y no digo nada, usted está participando de esos pecados. Y el Señor nos dice que nos conservemos puros. ¿Sabe qué es pureza? Integridad, honestidad, algo limpio, algo puro, hermanos. El Señor quiere que nos conservemos puros, porque Él no se va a llevar una novia sucia, una novia ignorante, una novia que está llena de suciedad. Dios quiere una novia limpia, pura y santa. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Salmo 125:3? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad.
Por eso, hermano, Dios está abriendo nuevos concilios, Dios está abriendo, levantando nuevos siervos, siervos valientes que salen de esos concilios contaminados. ¿Por qué? Porque no reposará, dice, la vara de la impiedad, no reposará la vara de la impiedad. Amén. Sobre la heredad del justo, no sea que extienda a los justos su mano a la iniquidad. Amén. Porque cuando uno está ahí, uno ya a veces pierde el temor de Dios, le parece todo normal, pierde la visión espiritual y ya empiezan a extender también su mano a las cosas malas. Y eso el Señor está viendo. Por eso que Dios está levantando guerreros valientes para salir de esos cementerios, de esos lugares que están llenos de contaminación, llenos de muerte, llenos de inmundicia. Nosotros no estamos ahí para hacer unas calaveras andando espiritualmente hablando. Estamos para reaccionar. Si usted está lleno de vida, usted va a reaccionar. Usted va a buscar donde hay vida. Un cristiano que ha nacido de nuevo busca aire fresco, alimento fresco. Busca siempre donde hay vida. Ahí está el cristiano. Uno que realmente ha nacido de nuevo no se va a quedar a escuchar boberías, a escuchar tonterías, payasadas. Porque nosotros no estamos para perder el tiempo. Queremos ir al cielo. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ir al cielo. Y cada día tenemos que luchar, porque dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Dice con temor y con temblor. Gloria a Dios. El Señor es claro, hermanos. Con el Señor no se juega, con el Evangelio no se juega. Gloria a Dios. Vamos para cerrar un texto que nos dice Apocalipsis 3:4. Y esto, antes de poder compartirlo con ustedes, hermanos, quiero también ser claros en algo muy importante. A veces Dios permite, por su voluntad y porque Dios sabe y conoce que hay cristianos que le temen bastante y que sabe el Señor que no se van a contaminar, y Dios les permite quedarse. Amén. Tenga en claro eso también. Entonces, ¿qué nos dice en Apocalipsis 3:4? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquí, hermano, va claro. Hay personas, hay cristianos que se han quedado en lugares porque no ha habido otro lugar donde estar. No ha habido una iglesia donde escapar, donde correr. Pero ellos se han mantenido y se mantienen fieles. Y si, hermano, el Señor a usted le habla y le dice, y usted tiene la capacidad de resistencia, y el Señor te habla, te dice que tú te quedes para marcar la diferencia, para hacer presión a todas esas cosas, quédate, si el Señor te confirma. Amén. Porque el Señor no se puede contradecir. La palabra es clara. El Señor permite que algunos se queden, así como nos habla en Apocalipsis, que permanezcan ahí, porque no hay otro lugar donde ir, no hay otra iglesia. Entonces, si se quedan ahí para hacer presión a las tinieblas, para dar testimonio, tienen una capacidad inmensa para resistir, para enfrentar, para confrontar al pastor, que esto no está bien, pastor, que esto está mal, hermanos, esto no se debe hacer. Si Dios permite que usted se quede y es la voluntad del Señor, hágalo. Pero si es para que te contamines, si tienes una iglesia donde correr, y si puedes retirarte a una mejor iglesia que ame a Dios, porque iglesia perfecta no lo hay, pero acá estamos hablando de principios donde se enseña la verdadera palabra, la verdadera doctrina. Amén. Entonces, si usted tiene la capacidad de poder resistir, tiene capacidad de resistencia, el Señor te habla que te quedes para marcar la diferencia, para hacer presión a las tinieblas, para hacer una luz en medio de las tinieblas, se puede quedar, porque el Señor también permite eso, porque no tienen otro lugar a donde escapar, a donde ir, no hay un lugar donde estar. Amén. Pero a los cristianos que sí tienen la posibilidad y saben que se sienten mal, que no pueden estar más ahí, que ya no pueden más, escape, hermano, huya. La palabra de Dios no se puede contradecir. Dios tiene trato particularmente con cada uno de nosotros. Hay que saber discernir la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y para cerrar, hermanos, quería compartirles mi experiencia, para que ustedes vean también y sepan que Dios es real y que el Señor habla. El Señor no es alguien que está a miles de kilómetros, que no escucha. No, hermanos, el Señor es real. Cuando usted más busca al Señor, más lo va a conocer. Quería compartirles cuando yo estaba en una iglesia donde empezó a apostatarse, a hacer cosas que no debían hacer.
yo tuve un sueño que yo estaba en un yate con unas amigas que eran maestras de escuela bíblica igual que yo, y todas ellas estaban y yo también estaba ahí. Pero ¿qué sucedía? Que el yate, que era blanco, bien blanco, estaba orinado así como de mosquitos, cuando se mosquea, cuando ven un plátano mosqueado así, estaba lleno de puntitos negros, y ellas comían, y yo cuando llegué decía, ¿qué hacen ustedes aquí comiendo en este lugar? ¿Cómo pueden comer en este lugar? Porque se sentía feo el ambiente. Eso fue uno. La otra experiencia que tuve es que en un sueño también el Señor me mostró, porque ya ahí empezaban a probar muchas cosas, ya no estaba permitido hablar la doctrina, ya no se hablaba la doctrina, ya los jóvenes empezaban a caer bastantes en fornicación, tocaban instrumentos, cantaban, grababan, hacían en fornicación, en pecado, hermanos, sin haber arreglado su vida, sin disciplina, sin nada de nada. Si uno se oponía o hablaba algo, eras la mala de la película, eras una persona que no tenías misericordia, que te creías perfecta. Eso es lo que hablaban de nosotros. Pero sin embargo, hermanos, el Señor iba mostrando y era muy doloroso porque era una abominación desoladora. Y eso es lo que se veía. Entonces, el otro sueño que tuve fue que estaba en la iglesia y habían algunos pastores y el techo se había caído y las columnas también se estaban debilitando y todas las columnas empezaban a caer. Yo me vi en medio de ellos y yo me asustaba, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado? Y era como una destrucción, hermanos, y era lo que se estaba viniendo, era algo fuerte. Luego, para hacer más pequeño el video, porque no quiero extenderme, también vi que cuando yo dije voy a ir a la iglesia, decía en mi sueño, voy a la iglesia, y cuando llegué a la iglesia no era la iglesia, era un hospital, y era así celeste, como un hospital. Yo digo, ¿qué ha pasado con la iglesia? Y todos hermanos estaban en camas, todos estaban durmiendo, o sea, estaban enfermos, estaban en camilla, todos estaban ahí en cama, postrados. Y solamente le vi a una esposa de pastor de una ventana que me saludaba y que hablaba, y era la única que estaba ahí como que se puede decir así con vida, o que estaba bien en su salud, ¿no? Eso fue algo impactante que a mí me sorprendía. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo estos sueños? Pero yo sí estaba muy, muy triste por todo lo que estaba pasando. Cuando yo iba a la iglesia ya no sentía la presencia del Señor. Me sentía muy mal, hermano. Yo decía, Dios mío, yo quiero sentir tu presencia, pero no se sentía la presencia del Señor. Era algo triste, algo doloroso, porque cuando antes la iglesia empezó, hermano, yo veía la gloria de Dios, era una presencia sobrenatural del Señor, se veía la presencia del Señor, hasta la nube descendía. Yo lo he visto, a mí nadie me puede decir que no lo vi, yo lo he visto. Es algo impresionante cuando se deja la santidad, cuando se deja de orar, de velar, de ayunar. Satanás se mete con todo, hermanos, y más si los líderes están mal, más si hay gente infiltrada, porque el Vaticano ha mandado mucha gente a infiltrarse en la iglesia para destruirla. Entonces era muy doloroso. Y en todo ese proceso, porque uno nunca quiere salirse de su iglesia, porque está su gente, la gente que ama, gente que conoce, ya uno se acostumbra. Pero yo le hice una promesa al Señor, hermanos, que siempre le iba a seguir a Él y que siempre le iba a amar a Él y iba a estar en una iglesia donde realmente le ame. Aun cuando tal vez era adolescente y no entendía, pero yo quería seguirle al Señor de verdad. Y esa es la promesa que yo le hice, Señor, donde tú estés, ahí yo voy a estar. Amén. Y seguía teniendo los sueños, hermanos, y una noche también tuve otro sueño acerca de unos pastores. Los pastores que estaban en la iglesia estaban afuera de la iglesia, pero estaban todos vestidos de negro. Todos estaban vestidos de negro y es como estaban haciendo como que una rueda, ¿no? Como estuvieran haciendo brujería o conjuros, así entre todos ellos estaban, pero estaban con ese gorrito negro también así en punta. Y yo me asusté, dije, pero los pastores, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, era algo increíble, algo impactante. Eran sueños así fuertes que yo sé que el Señor me estaba hablando. Otro sueño que tuve fue algo muy sorprendente también que me impactó bastante. Era como que todo estaba pasando un incendio en la iglesia, estaba como que se prendía toda la iglesia adentro y los pastores afuera habían hecho así su mano como que presión, o sea, acá una mano, los otros, entre todos ellos se hacían así
para que nadie se escape. O sea, como que nos querían matar a todos nos querían matar. Ellos hacían presión en la puerta, que nadie sale, que todos se quedan, y nos querían ahogar, y había un incendio. Y yo decía, déjenos salir, por favor, déjenos salir. Y yo gritaba, y hacía fuerza, hacía fuerza. Y tanto así hice tanta fuerza que luego me vi afuera. Y yo decía, hermanos, salgan. Y no salían, no podían salir, era difícil, hermano. Eso fue un sueño también que me sorprendió bastante. Otro fue que, y esto sí me escarapeló fuerte el cuerpo y me hizo preocupar bastante. Era como que yo estaba en la iglesia y de pronto la iglesia ya no era la iglesia, era el Vaticano, era así como un convento, como que estuvieras en una iglesia católica, ustedes saben cómo son más o menos. Y de pronto empezó una persecución, había un sacerdote por ahí que nos estaba persiguiendo a mí, a una amiga que quiero mucho, que ama bastante la doctrina. Yo le decía, Julie, escapemos, por favor, escapemos, porque si no nos van a matar. Sí, ella buscaba una salida, yo buscaba la otra, y me iba por otro lado, y era como una persecución infernal, y sentía que me estaban por alcanzar, y yo corría con toda mi fuerza, hermano. Era algo impresionante, y tenía una desesperación dentro de mi alma. ¿Qué va a pasar si nos matan? Decía, Señor, tengo que salir. Y corriendo, hermanos, salí, escapé, y después también me vi afuera. Yo decía, gracias a Dios. Y mi amiga también hacía todo el esfuerzo de escapar, pero ella ya no la vi, no sé si llegó a escapar, pero sí sé que es una persona que ama bastante la palabra y la doctrina. Y para ya finalizar, donde ya tomé una decisión final, porque es muy doloroso, hermanos, es triste, doloroso dejar un lugar donde tú has crecido, donde tú has conocido la palabra del Señor, donde has conocido y has recibido muchas cosas, porque yo sí vi la mano de Dios, yo he visto la gloria de Dios, yo he visto siervos valientes, guerreros, esforzados, que amaban la doctrina, hermanos, pero poco a poco los empezaron a silenciar. A pastores de sana doctrina que amaban la doctrina les empezaban a perseguir, a levantar falsos testimonios diciendo que se compraban casas, que tenían plata en el banco, que habían estafado, hablaban un montón de cosas, hermanos, que yo en mi espíritu sabía que eso no es verdad. Porque cuando uno está bien delante de Dios, Dios te habla, Dios te hace sentir quién es de Dios y quién no es de Dios. Era terrible, hermanos. Y empezaban a poner a todos los impíos, a todas las personas que caían en pecado, en fornicación, en adulterio, los ponían en los lugares altos. Y todos los que querían defender la doctrina los disciplinaban, los sacaban, los menoscababan, menospreciaban, eran lo peor. Hasta yo por oponerme a de que una persona que había caído en pecado, que sin disciplina, sin nada, le quisieron poner, estando en fornicación, hermano, ni siquiera ha habido disciplina, ni siquiera ha habido corrección, nada. Y lo quisieron poner, o sea, pecó, se escapó, desapareció y luego regresó como sin nada a tocar los instrumentos. Y, y fue terrible porque esa persona lo quisieron poner de consejero de los jóvenes. ¿Y cómo uno puede permitir, hermano, si tú te callas, tú también eres copartícipe del pecado? Tiene que haber disciplina, tiene que haber restauración. Y hasta a mí me empezaron también a perseguir, a decir que ella se cree recta, que se cree Dios, que Dios perdona, pero Pamela no perdona. No es así, hermanos. Para estar en un lugar de privilegio, en un lugar de pastorado, de lideranza en la iglesia, uno tiene que estar bien delante de Dios, uno tiene que dar la talla. Y el Señor quiere que el cristiano dé la talla para estar en lugares honrosos. Si hemos pecado, si hemos caído, hay que pedir perdón. Dios nos perdona. Todos hemos pecado en algún momento, no somos perfectos, pero a la ley y el testimonio, dice la palabra, la ley y el testimonio. Entonces, si uno está mal delante de Dios, o sea, ya al menos regresa, pero ya no, tal vez no ser un líder, ¿no? Porque no tiene testimonio. ¿Qué consejo van a dar a los jóvenes? ¿Qué consejo? Entonces no tiene lógica, hermanos. Dice que la casa de Dios, el Evangelio, la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Entonces para hollar los altares, para vivir así peor que el mundo, conociendo la palabra, haciendo todo eso, o sea, no tiene sentido. O sea, Dios te perdona si tú has pecado, Dios te restaura. Y claro, puedes predicar, pero ya los privilegios se pierden. Y Dios honra, hermano, y Dios es un Dios de oportunidades, y Dios te puede restaurar, sí, pero hay que ser sinceros, no podemos burlarnos de los hermanos, de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, pida la dirección del Señor.
Y la última, sí le decía que la última cosa que fue ya con la cual yo tomé la decisión fue cuando escuché una prédica del pastor Gustavo. Fue una prédica poderosa porque eso fue como que ya que el Señor quería que yo salga, porque yo ya no podía más. Y él decía, para yo, en esa prédica, no algo así, les voy a más o menos lo que, no recuerdo exactamente, pero lo que yo entendía, con mis palabras le voy a decir, que decía, para yo ser dirigido por una persona que está mal espiritualmente, es porque yo también estoy mal espiritualmente. Para yo seguir a un caído, es que yo también debo estar caído. Hermanos, eso fue latente, eso fue el mismo el Señor que estuvo hablando conmigo. Y es ahí donde yo tomé esa decisión. Y hermanos, y no me arrepiento, sé que ha sido dolor, ha sido mucha tristeza, pero el Señor en el sufrimiento, en el dolor, el Señor hace que lo conozcas más. El Señor te lleva a otros niveles. El Señor quiere que lo amemos, que lo conozcamos a Él, que lo sigamos a Él. El Evangelio es un camino difícil, es el camino donde hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay pruebas, pero hermano, hay gran felicidad y satisfacción. La paz que uno tiene por obedecer a Dios es algo que supera todo. Dice la palabra de Dios, has amado justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. El Señor me ha ungido con óleo de alegría. Ese gozo, esa paz de estar bien con el Señor es algo maravilloso, es algo hermoso. Entonces, si usted se va a quedar para hacer presión, para marcar la diferencia, hágalo, basado en este texto de Apocalipsis. Pero si usted sabe que no, si usted sabe que es débil, si usted sabe que no ora, no busca a Dios, si tiene la oportunidad de buscar una iglesia mejor, ¿por qué quedarse ahí? Porque muchas personas que dicen que ya me voy a quedar para marcar la diferencia, al final se pierden. Al final, hermanos, pierden poco a poco el temor del Señor, se empiezan a igualar. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo lo he visto, o sea, a mí no me pueden decir que no es verdad. Es verdad. Cuando uno se deja manipular, está ahí la misma vivencia con la misma persona, eso mismo te empieza a contaminar, a afectar tu vida espiritual. Amén. Incluso hasta en el mismo trabajo, cuando uno tiene amistad mucho con una persona que no tiene temor de Dios, a veces uno también como que se siente, ¿qué está pasando? ¿No? Y el mismo Señor te redarguye, no te estés juntando mucho. O sea, cuánto más en el Evangelio, hermanos, cuánto más en el cristianismo, si estamos en una carrera a la eternidad. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Busque la dirección del Señor. Que el Señor le guíe, hermano, y que el Señor le bendiga bastante. Es lo que quería compartir con ustedes, que el Señor ha puesto en mi corazón. No me gusta hacer las cosas por mi carne, es lo que el Señor ha puesto, y los textos también que el Señor ha puesto. Que el Señor hable a cada corazón y que les pueda ayudar, porque muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿qué es lo que debo hacer, hermana? ¿Qué es lo que debo hacer? Ahí tiene la palabra del Señor. Ore, porque el Señor también te puede hablar, te puede decir a ti si tienes que quedarte o tienes que salir. Amén. Porque Dios, hermano, habla, el Señor es real. Búscale en oración, sigue orando, sigue ayunando, búscale al Señor. Dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Dice, preséntate tú como vivo de entre los muertos. No podemos estar muertos, hermanos, tenemos que estar vida. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Lamentablemente esas iglesias que se han dejado aprobar el recasamiento, que han aprobado el ecumenismo, el paganismo, que han dejado que la mundanalidad tome cuenta de la iglesia, están muy mal, lamentablemente. Hay mucha rebeldía, hay mucho pecado. Ya no les puedes decir nada porque de frente te empiezan a decir que te crees la perfecta, el perfecto, tú que te crees. Y la palabra nos dice, hermanos, sed perfectos como yo soy perfecto, dice la palabra del Señor. Y por más que nos aborrezcan, que amemos más al Señor cada día y que oremos por ellos, porque sabemos que son demonios que entran a la vida del cristiano que se descuida. Son principados, demonios fuertes, son 7 demonios peores, dice que entran. Hay que orar por ellos también, que Dios les perdone y que Dios tenga misericordia, porque dice la palabra del Señor que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la palabra de Dios, hermanos, para la gloria y la alabanza de Dios. Que el Señor les bendiga, la paz, su gracia, su amor, su misericordia esté siempre con ustedes. Que tengan muy buenas tardes, que el Señor les bendiga.
Y antes de poder cerrar, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, Señor. Que tú puedas seguir hablando a nuestro corazón, porque tu palabra es viva y eficaz. Que puedas ayudar y guiar a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta decisión, porque es el tiempo final, el tiempo de que se cierra la historia, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes y guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor Jesús esté siempre en sus vidas, proveyéndoles, bendiciéndoles cada día. La paz de Jesús.